estamos todos más o menos, supongo. Vamos a reanudar el tema que llevamos hilando desde hace un par de horas más o menos, esta realidad del aula, la realidad del profesor de español, la situación y el perfil de ese profesional, la situación de la enseñanza del español en Suecia, y con ese fin pues hemos invitado a un pequeño debate, una mesa redonda en la que yo voy a ejercer de moderador y en la que tengo aquí conmigo en esta mesa a 4 personas que van a presentar muy corto sus opiniones en cuanto a unas preguntas que estáis viendo y luego pues cederemos el turno abierto a todo lo que vaya surgiendo. Entonces tengo conmigo pues a mi izquierda a Carmen Varela, gallega de pro de hace muchos años aquí en Suecia. No con ello quiero decir que sea, bueno, ya se nos ve, y que trabaja como profesora de español en la escuela de Rinkeby. A su izquierda está Juan Manuel Higuera, lleva menos años en Suecia, es de Canarias, y él empezó trabajando también en un instituto, en el instituto de Kungsholmen Gymnasiet, y después ha estado de coordinador de español en la Universidad de Dalarna, donde todavía trabaja. A su izquierda está Annika Nylén, que también ha trabajado y sigue trabajando, creo, en Kungsholmen Gymnasiet, ha trabajado en Fryshuset Gymnasiet anteriormente, ha colaborado en Utbildningsradio, en fin, baila tango de maravilla y, entre otras cosas, está ahora terminando su tesis en la Universidad de Estocolmo. ¿Cómo? Yo lo he oído. Y por último, Fernando López, español de Zaragoza, que lleva unos cuantos añitos, muy pocos en realidad en Suecia, pero que ya le ha dado tiempo en esos pocos años a remover toda la geografía sueca. Él, junto a otro que se llama Marcelo Cea, es el creador de la Olimpiada, Språkolympiaden, ¿vale? Entonces, bueno, pues son diferentes profesionales de la enseñanza del español. Bueno, Fernando también ha trabajado en la Escuela Reglada Sueca y lo hace, y en la Universidad de Malmö, de Lund. Y bueno, entre ellos pues vamos a intentar dar respuesta a una serie de preguntas que tienen que ver con esta realidad del profesor. Entonces cada uno va a exponer brevemente lo que opina y después iremos viendo qué es lo que va surgiendo, ¿de acuerdo? Sí. Una cosa, estaba previsto que Karin Eklund de Rosendal Gymnasiet estuviera aquí hoy, pero está enferma, entonces simplemente comentarlo, ¿no? Y también quería comentar que, bueno, no hemos tenido tiempo para incluir vuestras preguntas en todo este input que hemos tenido aquí esta mañana. Entonces, lo que vamos a tratar ahora está, por supuesto, relacionado, pero también si surgen preguntas en base a las actuaciones que hemos tenido de Annika, de Guadalupe, del equipo del informe, pues también podremos tratarlas en este debate, ¿no? Gracias. Pues sigue tú ya. Bueno. Bien, bueno, como yo he trabajado empecé en Kungsholmen Gymnasium, tuve la suerte de tener a Annika Nylén como mi tutora de prácticas. Y bueno, tuve una experiencia interesante, muy enriquecedora en lo que es Gymnasiet. Y pronto me pasé a lo que es formación del profesorado en Högskolan Dalarna, donde ya llevo casi 3 años. He trabajado mucho con lärarutbildningen, trabajo mucho, muy activo con Lärarlyftet también. Y bueno, mi perspectiva, desde mi experiencia, en realidad tiene mucho que ver con lo que se ha comentado aquí esta mañana. Guadalupe nos hablaba de la situación del profesorado, la falta de profesores, el tema de los conocimientos lingüísticos, o sea, una serie de problemas, pero también hay una serie de cosas positivas, ¿no?, que hemos visto, que son, pues bueno, que tenemos un potencial en este país, ¿no?, para enseñar español tremendo, ¿no? Tenemos muchísimos estudiantes, el español sigue creciendo, hay mucho interés. Hay muchas ganas y eso yo creo que es con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Hay cosas que hacer. Y bueno, para ser breve, yo voy a hablar un poco de lo que es la concreción curricular. En este cambio que
que estamos viviendo todos a partir de este nuevo plan curricular que se llama el GEAR-ELBA, donde pues ha habido algunos cambios y otros no. En primer lugar, pues hay ciertas cosas que han seguido siendo iguales, ¿no? Annika Nilien hacía esta mañana referencia al enfoque comunicativo, ¿no? Entonces, lo que es la visión del conocimiento en este nuevo plan curricular en realidad no ha variado. Se sigue asumiendo en lo que es, o sea, en general se sigue asumiendo lo que yo llamo el constructivismo social, sobre todo en la perspectiva sociocultural, el grupo, ¿no? Todos conocemos la importancia del grupo en la pedagogía sueca, ¿no? Se asume, por supuesto, el concepto de competencia comunicativa, que es el valor máximo de esto que llamamos enfoque comunicativo, ¿no? En ese sentido no ha habido grandes cambios, ¿no? Seguimos teniendo una visión del conocimiento donde es la competencia lo que es básico, ¿no? Donde trabajamos con el contexto, con la situación, y donde la interacción y la mediación son herramientas básicas para llegar a estos objetivos comunicativos que nos marcamos, ¿no? En cuanto a la visión de lengua, pues yo diría que es una visión, parafraseando a Isabel Santos Gargallo, que es una investigadora española, yo diría que tenemos un enfoque comunicativo moderado, no radical, ¿no? Donde se mantienen esas dos visiones de la lengua. Por un lado está la visión de lengua como instrumento de comunicación, donde son las funciones de la lengua en uso lo que queremos primar. Y por otro lado, pues seguimos teniendo esa imagen de lengua como sistema jerarquizado, con sus gramáticas, con su sintaxis, con sus elementos fonéticos, léxicos, etcétera, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? En esto que nos comentaba también Annika, ahí estamos siempre en ese péndulo, ¿no? En cuanto a los cambios curriculares, pues sí que hay algunos cambios significativos. Los planes de estudio ahora están integrados en el documento curricular principal, lo cual habría que preguntarse por qué, ¿no? Porque antes eran simplemente un anexo y ahora son parte del documento principal, ¿no? Quizás pues ganan, ¿no?, un estatus, ¿no?, en esta concreción curricular. Luego no hay... otra cosa que ha cambiado es que antes teníamos una formulación de objetivos mínimos o objetivos deseables, ¿no? Ahora no la hay. Ahora lo que hay es una formulación muy genérica del concepto de competencia comunicativa. Muy breve. También podemos decir que hay menos descripción general y un poco más de concreción en lo que es la asignatura. La enseñanza también sigue siendo responsabilidad de la escuela, aunque no sea obligatoria. Y también aquí habría que puntualizar que no es obligatoria, pero en determinados contextos sí puede serlo. Si se establece un programa de Gymnosis, por ejemplo, donde las lenguas asumen una serie de puntos de Gymnosis, pues entonces hay una obligatoriedad. Se establece, lo más interesante para mí de este nuevo cambio es que el Skolverket, el Ministerio ahora, establece una equivalencia con los niveles de referencia europeos. Esto es algo que se venía planteando desde hace tiempo. Curiosamente, Suecia fue uno de los países que participó activamente con lingüistas en la formación de ese documento que conocemos como el Marco Europeo de Referencia para las Lenguas, ¿no? Sin embargo, nunca hubo concreción en el plan curricular. Lo que llegó a haber fue pues, algunas menciones, el uso de alguna terminología, pero poco más. Y como todos sabemos aquí, la tendencia curricular sueca sigue siendo una tendencia a no regular los contenidos. Esto lo tenemos todos claro, ¿no? Sin embargo, ahora sí que hay una intención. Por lo menos nos están diciendo que, de hecho se nos dice en ese documento que se llama Kommentar material till ämnesplanen i moderna språk, que lo podéis ver en Skolverket. Ahí se plantea muy claramente la equivalencia que Skolverket dice. Esto está basado en el marco de referencia y en estos niveles. Entonces se utilizan los
4 primeros subniveles del marco se subdividen a su vez en 8 subniveles para los 7 pasos del plan curricular sueco. Esto también plantea ciertos problemas. Para empezar, tenemos Språkval, Elevensval, con diferentes cargas lectivas. La carga lectiva de Elevensval es la mitad, exactamente. Entonces, cuando Skullberger nos está diciendo que el estudiante de español que termina en el 9º año tiene un A2, creo que recuerda que un A2-1 en esa subdivisión, tenemos también que tener en cuenta que si son estudiantes de Språkval, si son estudiantes de Elevensval. También tenemos que tener en cuenta si empiezan en el grado 6º, si empiezan en el grado 7º o en el 8º, no lo sabemos. Entonces, toda referencia que hagamos al marco de referencia en realidad es relativa, ¿no? No es exacta. Y lo mismo pasa en Gymnasiet, donde si vemos el Steg 3 que tenemos, que es el nivel mayoritario en el bachillerato sueco, Skullberger nos dice que eso es un A2, pero quizás no. Es decir, mi experiencia después de haber estudiado el marco y sobre todo después de haber trabajado con muchos profesores en mis cursos, donde hemos juntos analizado el marco de referencia en relación al plan curricular sueco, hemos visto que necesitamos muchos descriptores de competencias para Spanska Steg 3 que hay en B1 también. Es decir, que esa equivalencia desde la perspectiva del profesor no es la que nos está diciendo Skullberger. Esas son algunas conclusiones a las que algunos profesores y yo hemos llegado en este trabajo de análisis del marco de referencia. Resumiendo, esos son los cambios significativos. En cuanto a lo que es la estructura del plan curricular, comentar que, bueno, tenemos una definición de competencia comunicativa y luego también es novedad esto de central innehåll, estos contenidos centrales que no son más que ámbitos de comunicación, según se plantean también en el marco de referencia, o tipos de texto, o hay algunas descripciones que son simplemente funciones de la lengua, como puede ser, por ejemplo, la cortesía, ¿no? Entonces, seguimos sin tener, o sea, llamamos a esto contenido, pero seguimos sin tener contenidos específicos para hacer del español una materia. Ese sigue siendo nuestro trabajo. Y en las recomendaciones que nos hace Skullberger para trabajar con este nuevo marco o este nuevo currículum, nos dicen que tenemos que anclar la descripción general de syfte, es decir, esa descripción de competencia comunicativa, la tenemos que anclar a la descripción de contenidos centrales. Y hay que desarrollar esos contenidos centrales para poder llegar a unos objetivos específicos. Esto es lo que plantea Skullberger. Nos habla también de concreción de formas de trabajo, evaluación y documentación. Ese es el planteamiento. Yo pienso que hay otros planteamientos posibles desde la premisa, ¿no?, que estamos planteando ahora, que es que el Ministerio nos está indicando claramente que hay una relación con el marco de referencia. Yo creo que ya no podemos seguir obviando ese marco de referencia, ¿no? Mi experiencia también me dice que hay muchos profesores que no conocen el documento todavía. El documento se tradujo al sueco en el 2011, se publicó en el 2011. Yo recomendaría que se trabajara la versión en español, porque hay cuestiones que son específicas de la lengua que se recogen mejor en la versión española. También se puede trabajar con la versión en sueco, pero yo recomendaría que se trabajara la versión en español. Y bueno, simplemente comentar que puede ser una herramienta para, esta es otra de las conclusiones a las que hemos llegado muchos profesores y yo trabajando con estos documentos, y es que nos sirve para concretar lo que el alumno debe poder hacer en cada nivel. Bien, gracias. Bueno, hemos avanzado llegando a algo bastante específico, ¿no?, que es hablar del marco, y aprovecho para comentar que en la mesa de Uppsala Universitet hay un documento que es una antología de color azul, igual que el marco,
con unos 15 artículos escritos por expertos en didáctica y en metodología y en pedagogía, donde dan ideas más o menos concretas de cómo usar diferentes aspectos del marco de referencia que, a diferencia de lo que opina Juanma, a mí me parece que no es asequible, no es, bueno, es asequible, cualquiera lo puede leer, pero no es fácil de leerlo, es un tocho bastante grande, exige bastante, entonces, bueno, quizás otras maneras es acercarse pues con esa pequeña antología. Vamos a seguir aquí con Carmen Varela. Hola, buenas tardes a todos. Carmen Varela Otero me llamo y soy profesora de bachiller, de inglés y español, aunque trabajo en la secundaria en Rinquibiscula. Bueno, yo voy a daros mi resumen de la experiencia llevada a cabo por mí en los últimos años desde el suelo, y con esto me refiero a lo que hacemos en realidad factible los profesores de español en el día a día. O sea, qué retos nos topamos nosotros, qué, digamos, respaldo desde la perspectiva de lo que es el Ministerio de Educación sueco, Skolverket, y cómo hacemos nosotros para, digamos, tratar de interpretar lo estipulado en el Elger Elba, como todos conocemos. Entonces, para muchos profesores, que yo he hablado con un montón de profesores hasta la fecha, los retos es, digamos, de justamente interpretar y adaptar. Porque la función del profesor, como todo el mundo sabe, es de introducir la interculturalidad. ¿Y cómo hacemos? Digamos, ¿qué instrumentos tenemos los profesores en Suecia para introducir la interculturalidad? Cuando, de hecho, lo que se ha venido, digamos, barajando en este mundo de influencia anglosajona ha sido lo que yo he visto en algún escrito, que se llama la enculturalización. ¿Y qué es la enculturalización? Pues es, digamos, esa admiración por lo extranjero, olvidándose un poco de lo autóctono, perdón. Y esto todo el mundo sabemos que, por ejemplo, no es una crítica, simplemente es una exposición de mi parte, de que la escuela sueca, ¿no?, el currículum es bastante diferente a la escuela en España y en Latinoamérica, y está influenciada y respaldada por una admiración a la cultura anglosajona, ¿no? Entonces, en ese sentido, como la escuela, o sea, la educación, va unida a la par a la política de actualización del momento, entonces el alumno, a mi modo de ver, se identifica más con esos valores que hay en la cultura anglosajona que en los valores que puede haber en la cultura hispano-latinoamericana, lo cual también es muy comprensible, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para motivar al alumno de que realmente lo hispano, lo español, lo latinoamericano es importante también para el alumno sueco? Entonces, eso es un reto que yo encuentro que es muy, muy trabajoso en el día a día, ¿no? Y que en base a todo esto deberíamos los profesores exigir al Ministerio de Educación sueco una mayor claridad en metas y de exigencias del español en el aula, porque estamos todo el día, a mi modo de ver, interpretando lo estipulado, ¿no? Entonces, ¿qué es eso del merit point en el bachiller? ¿Y qué es eso de que no es obligatoria la asignatura de español? En el 9º año el alumno puede decidir no contar con el español de cara al bachiller. Entonces eso hace que no sea punto de referencia ni punto de motivación
para un futuro estudio del aprendizaje de la lengua española, ¿no? Y como muchos ponentes han dicho, han dejado de manifiesto hoy, durante la mañana, que me consta, aunque no he sido, digamos, estado presente, me consta que sí lo han dicho, sí, yo lo sé que sí, y el año pasado, que yo fui una de las ponentes, pues también teníamos esto en mente. O sea, ¿cómo hacemos todo esto para digamos, corroborar la importancia no solamente del aprendizaje del español como lengua turista? Porque al fomentar el aprendizaje del español como lengua turista, nos quedamos en un margen bastante pobre y lo reducimos todo a una tendencia, a un trend, que de repente es súper trendy, ¿no? Está súper de moda el irse a Barcelona un fin de semana y pasárselo súper guay, pero claro, esto nos quedamos muy pobres a la hora de hacerlo sostenible en la clase de español y darle el estatus merecido con la tremenda riqueza que es nuestro idioma, y darle también, digamos, el rol al profesor, que a veces no tenemos ese rol tan, digamos, ¿cómo se dice gel cloro? Ahora estoy yo, bueno, pero tan evidente y tan obvio que realmente es. Schoolwerk, que tiene que decir, pienso yo desde aquí, que yo quiero que hagan el español como asignatura obligatoria desde el primer año de estudio. Porque si no, el alumno sueco o el alumno extranjero que vive aquí se confunde, o sea, realmente no sabe a qué atenerse. Ese es, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos profesores en la actualidad aquí en Suecia, un reto tremendo y bueno, una llamada al orden de mi parte. Muy bien. Bueno, pues con eso enlazas también con la pregunta de Guadalupe, que veía también la necesidad el planteamiento de si el español no debería ser materia obligatoria, ¿no? Para acabar con estas ambigüedades. Y creo también que hace referencia fue Annika o Guadalupe, ahora ya no estoy seguro, con la diferencia era Annika, ¿no? El espacio libre de interpretación de un profesor en España o de un profesor aquí, que aquí, bueno, pues son ventajas e inconvenientes. Para ti, evidentemente, eran inconvenientes. Seguimos por aquí. Vale. Hola. Bueno, yo me gustaría hablar un poquito de la concretización, de concretizar un poco los contenidos que decía Juanma también, curriculares, ¿no? Del qué enseñar. Yo cuando llegué también a Suecia hace 7 años y empecé a leerme lo de Schoolwerk y eso, pues me sorprendió mucho que no había un plan de estudios para el español. Busqué y no hay. El que hay es para Moderna Språk. Entonces es el mismo para el chino, para el danés, para el noruego y para el español y para el francés y para el alemán. Entonces a mí no me sirve para nada en el objetivo de elaborar unos contenidos de mi curso. Y es fruto, yo creo, un poco, ¿no?, de esa metodología nueva de los 80 a los 90 y del marco de referencia en la que los profesores o los que hicieron los planes curriculares decidieron cambiar los objetivos y diseñar esos planes de estudio no en función del contenido, sino en función de las habilidades. Entonces es mucho más fácil para Schoolwerk y mucho más económico decir que un estudiante que estudie el STEC 1, 2 y 3 tiene que poder comprar ropa, a decir tiene que poder utilizar un verbo modal o saber determinado léxico, los colores, etc., ¿no? Y es así y no va a cambiar. Lo siento, Carmen, pero no. Yo pregunté mucho también y llamé a Schoolwerk 80 veces, ya hablé con muchas personas y no es su función, ni pueden, ni tienen dinero, ni quieren hacerlo. Porque eso del frie utrymme que decía Annika es conceptual con la cultura sueca de enseñanza. La pedagogía sueca es mucho más libre que la pedagogía del mundo latino, digamos. Y no van a renunciar a eso. Además, tampoco hay dinero para hacer un plan de estudios para el español, otro para el francés, otro para el chino, porque no tienen tiempo. Entonces, el gran reto, ¿no?, al que yo y todos nos enfrentamos
es a partir de esas habilidades que Skullberget dice que tienen que tener STEC 3, 4, 5, etc., es coger el enorme bloque que es el idioma español, dividirlo en el léxico, vocabulario, gramática, verbos, cultura, historia, geografía, todo eso, y decir, esta semana voy a hablar de esto, la semana que viene de esto, y poco a poco acercarnos al contenido que dice Skullberget y al contenido que viene del marco de referencia, ¿no? Yo estoy de acuerdo tanto con Juanma como con Fernando. El marco de referencia es muy bueno, pero es infumable para un profesor que se lo quiera leer entero, esos 250 páginas, en español o en sueco, no nos ayudan mucho. Te ayudan si quieres escribir una tesis o investigar, sí, pero en el día a día, no. Sin embargo, esto ya lo sabían también los señores que hicieron el marco de referencia, ¿no? Hicieron una cosa que se llama el portfolio. Eso. Y eso es bastante más concreto. A mí me ha ayudado más y si vosotros lo habéis utilizado, supongo que también os ayuda más, ¿no? En el portafolio, que es, bueno, eso son unas 25 o 30 páginas, mucho más manejable, se compone de 3 cosas, ¿no? El pasaporte, la biografía, ¿cómo es? Los checklist tour estos y la biografía, eso es, pasaporte, biografía y la lista esta, ¿no? de habilidades. En concreto, yo creo que esa lista de habilidades, si no la habéis consultado, se puede descargar de Skullberget y de otras páginas gratis, ¿no? Es bastante útil, tanto para STEC 1 como para STEC 4, 5, 6, todos los que tengáis. Porque ahí vienen detalladas unas 90 o 100 cosas ya concretas, ¿no? El chico del A2 o del B1 tiene que poder irse a comprar unas entradas de cine y protestar porque no le han dado la entrada que quería. O el chico de nivel B2 tiene que tener conocimientos específicos de geografía del mundo hispanohablante, etc. A ella, si uno cuenta que tiene unas 90 horas lectivas al año, más o menos, pues ya tenemos casi un punto por cada hora, ¿no? Son 90 puntos, más o menos, los que hay. Entonces, eso yo creo que es una ayuda bastante buena. Pero Skullberget ni quiere ni va a hacer nunca ese trabajo, porque ellos no piensan que es su función. Y ya para terminar, y le cedo a Anika, otro problema que yo vi al empezar a trabajar en Suecia es el paso ese, ¿no? Del Grundskola al Gymnasieskola y luego del bachillerato a la universidad. Yo hablo de lo que conozco, que es el sur de Suecia, ¿no? Yo trabajo en Lund y en Malmö. Sorprendentemente, la gente no sabe lo que hacen en el otro centro. Un profesor de Högstadiet no tiene mucha idea de lo que hace uno de bachillerato y uno de bachillerato no sabe lo que hace uno de universidad. Entonces, esa era la idea también que estaba un poco detrás de la Olimpiada, ¿no? Cuando la empezamos, era unir esos pasos para que cuando un profesor le pone un MVG a un chico en noveno, sepa que ese MVG realmente corresponde a cuando empiece en el bachillerato, tiene una buena base, porque había unos abismos enormes, ¿no? Y ahí también tiene un poco de culpa Skullberget o la gente que hizo las equivalencias entre el marco de referencia y los STEC suecos. Cuando yo llegué a la Universidad de Lund y me dijeron, no, aquí los que llegan, los que empiezan, y como decía que era Guadalupe, me parece, o Débora, para empezar a estudiar español en la universidad, tanto como carrera como para ser profesor de español, necesitan un STEC 3, salvo en Gotemburgo, que era STEC 4. Y en la universidad pensaban que eso era un B1. Y yo no, esto no es un B1, seguro que no. Sí, que es un B1, ¿no? Y muchas universidades y escuelas todavía tienen esa idea, porque en Uppsala o en Skullberget, al hacer la equivalencia, o no sé cómo lo han hecho, pero la han hecho así, ¿no? Y ahora están trabajando un poquito para corregir ese abismo, ¿no? Y ya para terminar, una cosa que es muy interesante, que funciona más o menos en Malmö, donde yo trabajo en el bachillerato, son una cosa que se llaman los Kursplanegrupper. No sé si aquí en Estocolmo o en otras comunas también lo tenéis. Kursplanegrupper son reuniones a nivel de comuna, ¿no? Cada comuna, de profesores que tienen la misma asignatura en la escuela. Cada 2 o 3 meses hay una reunión en la que
se reúnen y debaten estas cosas que estamos hablando aquí. ¿Qué haces tú en STEC 1? ¿Qué haces tú en STEC 2? ¿Qué haces tú en STEC 4? Etcétera. Y además de eso intentan a través de un material común, poner nota a los alumnos, ¿no? Como hace Skullberget con el Bedömnis material y todo esto. Mi experiencia de esos grupos, llevo un año ahí, es que no sirven para llegar a nada concreto, pero sirven para ponerse de acuerdo en que no estamos de acuerdo, ¿no? Ese es el primer paso para darse cuenta de que hay un problema, porque yo puedo estar hablando con Juanma o con Carmen y tengo un estudiante estupendo y tal, le enseño un examen y ella dice, esto es un IGE, esto no... O viceversa, ¿no? Y eso enriquece a todos, tanto a los alumnos, que son los que tenemos que pensar más, sobre todo en ellos, como a nosotros, ¿no? Entonces, es increíblemente positivo que estéis aquí hoy y que habléis unos con otros y compartáis experiencias. Bueno, y ahora le paso a Anika. Fernando López. Perdón, te dije María. Sí. Yo ya creo que he hablado bastante hoy y que había igual algunas cosas por ahí que no dejaba yo espacio para hablar, para dialogar algunas cosas, así que no voy a decir nada más. Solo apuntar también que lo del marco me parece que se puede usar perfectamente como un diccionario. Jamás leemos un diccionario desde las A hasta la X, pero sí de buscar en su índice. A mí me parece un lenguaje fabuloso. En español me parece un texto maravilloso, pero sí como un diccionario, ¿no? Para leerla desde el principio hasta el final, ¿no? Bien. Moderador. No sé, bueno, yo creo que al final hemos acabado incidiendo, bueno, en el problema de la equidad, de la evaluación equivalente, dados los problemas de desajustes que hay por la ambigüedad que los planes de estudio de Skullberget parece que por la que se rigen. No sé, eso es creo que una conclusión común a todos y no sé si compartida por aquí. Y lo que se ha planteado hasta ahora pues son, bueno, constatar esa problemática. Sí yo he anotado algunas posibles soluciones o ayudas. Fernando hablaba del Portafolios Europeo de las Lenguas como una herramienta bastante concreta que ayuda a poder usar unos descriptores bastante manejables y específicos. Esto de los Kursplanegrupper yo no lo conozco, no sé quién lo organiza. La comuna, bueno, pues eso, sí, bien, pues claro que sí, luego solo sirve pero bueno, está bien, ¿no? Bueno, entonces quiero decir que lo que se ha planteado más o menos aquí y en todo el día de hoy, pues ha sido resaltar esa problemática, esa situación. Y claro, eso más o menos lo conocemos todos y puede ser hasta muy fácil. Lo difícil será ver qué hacemos con todo eso, qué soluciones le podemos ir dando. Entonces, yo no sé qué queréis que modere o que atempere, no sé. No queda mucho tiempo y somos muchos. Yo creo que estaría bien si cedemos la palabra a todos, expresáis vuestras opiniones o vuestras preguntas aquí a los expertos, entre comillas, que expertos somos todos, por supuesto. Entonces, bueno, hay un micrófono por aquí, otro por aquí. Guadalupe. Bueno, toma. Pásaselo tú, Marta. Aquí. Pues está funcionando. Aquí está funcionando perfectamente. Hola, mi nombre es Sara Celi, yo vengo de Guatemala, tengo 11 años de vivir en Suecia y 10 años de trabajar como profesora, pero he sacado mi diploma de Högskola Dalarna en 2008 y estoy de acuerdo, estoy seguro que muchos colegas están de acuerdo conmigo en los problemas y posibilidades que existen que ustedes han comentado. Referente a la interculturalidad, yo pienso, es mi opinión personal, que siendo uno dueño de su idioma, al enseñarlo,
hay más posibilidades de poder abrir la puerta a la internacionalidad, y en ese sentido no estoy de acuerdo contigo, Carmen, porque yo pienso que los niños no solo están americanizados, sino que todo lo que tiene que ver con sus intereses es deporte, moda, música, y en eso España, pues pienso yo, igual que Latinoamérica, podemos agradecer a Shakira, por ejemplo, muchos jugadores de fútbol, ¿verdad? Más que literarios o pintores, pero también hay que pensar en el mundo de los niños que enseñamos. Desde otro punto de vista, era una pregunta más que todo. Esto del Språk Portfolio, yo lo he escuchado desde el primer año que vine a Suecia y empecé a trabajar. Llegó a mis manos a través de internet. Ninguna escuela ha querido invertir, porque parece que antes se pagaba, no sé si ahora. Y nunca lo he podido usar en la práctica. Me parece que lo representaba, lo distribuía la Universidad de Uppsala, es cierto. Funciona todavía, es aceptable, es como una moneda con la que podemos ir a nuestro rector y decir, yo voy a usar esto porque es algo que está respaldado ahora en el currículo, no es nada más un gasto adicional. O no sé, colegas, si alguien lo ha usado, ¿cómo lo ven ustedes? Porque para mí puede ser una lista, som para aplicar y lo cual muchos tenemos miedo de hacerlo. O puede ser algo, como ustedes dicen ahora, estoy respaldada, está bien usar esto, pero al mismo tiempo entonces yo estoy limitando, mi enseñanza tiene que estar planificada para poder aplicar tantos puntitos como puedo en ese portafolio. Pero no sé si alguien lo ha usado, si tienen opiniones positivas o negativas al respecto. Solo aclararte que la versión en papel es la que cuesta dinero, no era muy caro, creo que se vendían paquetes de 6 o de 10, no era muy caro, la versión en papel. La versión digital es gratis, se descarga, se puede imprimir en la escuela y repartir a los alumnos. A ver que te explique yo. Un momentito. ¿Dónde estás? Ahí. Cuando, claro, es que yo a veces pues me ciego y no respiro. Cuando me refería a lo de interculturalidad, me refería a un estudio en base hecho en la Ciudad de México, en la que ellos llaman interculturalismo a, digamos, enseñar a los docentes a ser interculturalmente competentes. Es decir, esto se daría, digamos, a conocer ante un alumnado que esté afianzado, como tú bien has dicho, en su cultura primero. O sea, yo desde aquí a mí me gustaría que todos los alumnos suecos, aunque parezca que soy yo un poco ambivalente lo que voy a decir, me gustaría que todos los alumnos suecos en primer lugar estuvieran orgullosos de su cultura, que afianzaran su cultura sueca para empezar. Porque todo el mundo sabemos el dicho este que uno tiene que empezar queriéndose a sí mismo para querer a los demás, ¿no? Entonces, si uno quiere su propia cultura, se hace más abierto y más tolerante a las culturas ajenas. Eso es lo que me gustaría que la interculturalidad fuese, digamos, recíproca, para que así pudieran, digamos, abrazar más, pues en este caso, la cultura hispanoparlante. Bueno. Yo creo que ese es otro tema que seguro que tiene relación, pero en fin, ya nos vamos por otros derroteros, ¿no? No sé si... ¿Más comentarios vuestros? Corto, quiero decir nada más, la discusión que había con respecto a cuánta libertad, vos le decías el espacio de acción, está marcada por la reforma del 90 para todas las materias. Suecia cambia en los años 90, a fines de los 80, cuando se descentraliza la escuela, ya hay una idea también neoliberal, que cambia también la idea de la escuela. El alumno es un individuo ahora, no es un ciudadano, tampoco formarlo para el ciudadano, sino es para un individuo que tiene que competir en la economía global. Entonces los contenidos son individualizados y por eso también el margen ese de adaptar de acuerdo a las necesidades. También parte como una crítica de la escuela anterior, la escuela para todos no era una escuela para todos. Entonces necesitamos también hacer una parte de más adaptación a las necesidades locales, a las necesidades del alumno. Lo que hay un peligro ahora es que nos fuimos para el otro lado.
Entonces hay no solo en español, no es algo que es español, es toda la escuela sueca, diría, y no creo tampoco que haya cambios. Por eso hay una especie de motstånd, de oposición a reglamentar, porque estamos en una escuela, digamos, un sistema educativo neoliberal donde el individuo tiene que competir y donde tiene que haber libertad. Esa es la cosa. Y no, yo he analizado a nivel, porque es un tema de equidad, altamente de equidad. El problema de nosotros como profesores es no bajar los contenidos, sabiendo que tenemos que adaptar para los alumnos, sobre todo los alumnos de las escuelas social y étnicamente más segregadas. Después en la práctica también no es fácil, pero por lo menos no tener expectativas más bajas, porque así le hacemos el juego, digamos, al sistema neoliberal de competencia en una economía global. Y eso es lo que tenemos que ser, yo creo, como profesores, pero el sistema, yo soy un poco también, no lo vamos a cambiar. Yo hice un análisis de la campaña electoral del 2010 de todos los partidos, y les puedo decir porque está ligado al tema de equidad, es el modelo de alumnos, el modelo individual y la adaptación del contenido a las necesidades individuales del alumno. Entonces, una cosa así digamos, reglamentación más general no la veo, pero ojalá venga un poquito más. Un apunte nada más. El gobierno, a raíz, esto como decía Guadalupe, no es un problema del español solo, sino de la mayoría de las asignaturas, ¿no? Para evitar ser intervencionista o clásico o tradicional, la herramienta que ha puesto ahora es la del Lärarlegitimation, ¿no? Después de todos los informes PISA, de muchos informes que dicen que las escuelas privadas inflan las notas para tener mayor fama, alumnos, etc., el gobierno lo que hace apostar, y es una idea neoliberal también, es apostar por el individuo, por el profesor. La idea de que si un profesor está bien formado, va a poner una buena nota y va a hacer un buen programa y va a formar bien a sus alumnos, independientemente de si está en una escuela privada o pública, o independientemente de si es de español, o si es de chino, o si es de ruso, va a suplir esas carencias que ahora el gobierno y todos los estudios indican, ¿no? que la educación sueca, digamos, que está perdiendo un poco de contenido, sobre todo, ¿no? Y también se nota en la universidad. Los profesores universitarios con los que hablas, que llevan trabajando 15, 20 años, reconocen que el alumno que llega hoy a la universidad sabe menos contenido que el que llegaba antes. Sin embargo, sabe más cultura. El alumno que ahora llega a la universidad, después de pasar por la escuela primaria, la secundaria y el bachillerato, sabe mucho más de geografía de España o de Latinoamérica, o sabe más de cultura, de fútbol, de música, pero ha perdido muchas competencias que antes eran medibles, digamos, en el sentido de contenido lingüístico. También sabe hablar mejor que antes, pero le faltan muchas herramientas gramaticales. Entonces, eso del Lärarlegitimation, y especialmente para el grupo de profesores de español, es muy importante porque es de los que más profesores, digamos, sin titulación tiene. Dice, así es como se defiende también un poquito el gobierno, ¿no?, que va a ayudar a subir el nivel de la enseñanza mediante la formación buena de los profesores. Nada más. Hola, yo me llamo Arantxa y bueno, ahora no doy clase de español, normalmente doy clase de italiano, he dado clase de español antiguamente también y de lengua materna, y más o menos he visto un poquito cómo está el tema, y tengo más que una pregunta, es una reflexión. ¿No pensáis que, como habéis dicho, Skullberget no tiene ni tiempo, ni dinero, ni ganas de concretizar, pero hace una concretización encubierta? Porque luego nos impone unos exámenes de nivel que cuando ya vas viendo los exámenes, el profesor sabe directamente qué contenidos tiene que dar. Porque claro, tienes que dar clases, pero tienes que pensar, es que los alumnos tienen que pasar esto. Entonces no te dicen, tienes que hacer esto, pero cuando ya vas viendo el banco de exámenes, dices, o sea, los ejemplos, dices, ah, mira, automáticamente
lo importante es esto lo quito, esto sí. O sea, que te están diciendo, no solo en idioma, te lo están diciendo en todo, en matemáticas, en historia. Quiero decir que es una forma más barata y muy cómoda, pero nos lo están metiendo como quieren. Quiero decir, está diciendo lo que tenemos que hacer. No sé, ¿qué os parece? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué tenemos que hacer? Aparte, que ya veis que en español, en alemán y en francés hay prueba de nivel, o sea, prueba nacional. Por ejemplo, en italiano yo no tengo. Doy clase de italiano. ¿Qué hago? Me dicen, no, pues la puedes traducir. Digo, sí, claro. Es que... Entonces, no sé, yo no sé, pero creo que un poquito, no sé. ¿Qué pensáis? Solo un apunte, las pruebas nacionales de español, de francés, de alemán no son obligatorias. No tienen obligatoriedad alguna, ¿no? De esto nos va a hablar Gudrun Eriksson mañana, que es precisamente el artífice de todo este proyecto de pruebas nacionales. Solo quería apuntarlo. Un apunte. En Malmö nos han obligado a hacerlas. Así que en alguna comuna pueden ser obligatorias. Aunque no tienen digamos, estadística oficial, ni se valoran, ni deben ser tenidas en cuenta. Bueno, deben ser tenidas en cuenta para poner la nota, etc. Pero los políticos pueden hacerlas obligatorias. Hola. Yo solo quería decir que mi instituto no es obligatorio hacer la prueba nacional, pero por esa carencia de contenido y para evitar que los padres me digan por qué este niño ha pasado y este no, yo he hecho la prueba nacional y me siento mucho más segura con la puntuación. ¿Pero cuántos de aquí han hecho prueba nacional alguna vez? Todos. No es obligatoria, pero claro que Sí, yo creo que es como por la falta de material de comentarios por School Market, te guste o no te guste la política educativa, la fórmula de aquí, te guste o no te guste, es una manera por lo menos de tener un material de comentarios y luego ese material te gusta o no te gusta. Ahí seguimos. Hola, me llamo Cristóbal González Ayer, soy estudiante del Program en la Mellard Dance School, estoy acabando, entonces, bueno, no tengo mucha experiencia en las clases, solo la parte correspondiente a las prácticas que he hecho, que ya han sido 3 periodos de prácticas, pero bueno, relacionado con todos los temas que estáis tocando, uno que me gustaría comentar es que efectivamente creo que hay bastante responsabilidad, que se le da quizás al profesor una responsabilidad demasiado grande, ya que no hay un temario. Sí. ¿Me lo acerco más? Vale. ¿Hay un pitido? ¿Así mejor? Sí. Quizás... No sé si es interferencia o algo. Es que está cerca. ¿Me levanto ya? Bueno, creo... bueno, yo lo que he visto relativo a mi hija Liedare, a mi tutora en las prácticas, es que ella se basaba exclusivamente en un libro. Entonces... en el letterbook, ¿no? El concreto. Hablo así directamente, ¿lo escucháis? En concreto, el libro se llama Vale. Y la verdad es que estamos de acuerdo, yo y mucha gente con la que he hablado, en que este libro se centra exclusivamente, no digo exclusivamente, pero en una parte muy grande en el español de España. Entonces, existe el peligro de que si el profesor elige, por ejemplo, este libro para sus alumnos, para el curso, tanto de sexto hasta noveno, que, por ejemplo, esos alumnos apenas van a conocer el vocabulario que se utiliza, por ejemplo, en Latinoamérica. Yo los alumnos que tenía, bueno, no eran mis alumnos, pero les decía de la asistencia de la forma usted y no la conocían. Entonces, luego, por ejemplo, viendo también la parte de cuando esos alumnos llegan a la universidad, también hablando, por ejemplo, con Débora, que ha sido mi profesora, ella estaba de acuerdo en que esos alumnos que llegan tienen un nivel insuficiente. Entonces, por ejemplo, tienen un profesor que viene de Latinoamérica y van a usar la forma de usted. Esos alumnos seguramente jamás han escuchado si te basas en ese método de vale,
prácticamente la forma usted la desconoce, no la han escuchado jamás, ¿no? Entonces, es una laguna, un hueco muy grande ahí, una responsabilidad quizás excesiva para el profesor, si no tiene unas pautas de qué temario seguir o en qué criterios basarse para sus patrones de español, ¿no? Voy a comentar lo que comentas, haciendo referencia a lo que hablaba Guadalupe esta mañana sobre la formación del profesorado, la formación didáctica, la formación lingüística, ¿no? Y también en eso que estamos comentando aquí de la necesidad de tener unos contenidos, ¿no? Yo creo que el problema básico que tenemos es que no tenemos unos contenidos fijados. Y eso, a mí me gusta hablar de contenidos mínimos. ¿Qué es lo mínimo que un alumno tiene que poder o tiene que pasar durante un nivel determinado, ¿no? Y es ahí donde yo creo que tenemos que buscar un consenso. No sé, yo no sé cómo, pero luego, haciendo referencia a qué materiales tiene el profesor, ¿no? Yo pienso que la formación del profesor es básica para precisamente no dejar que sea el mercado editorial el que defina qué contenidos vamos a dar en clase. En el mercado editorial tenemos de hecho estudios hechos, muchos, quizás alguno por alguno de vosotros aquí, donde se analizan pues, materiales que se utilizan en el sistema educativo para ver desde diferentes perspectivas, para ver por ejemplo cómo se manifiesta el componente cultural, lo que tú estás hablando, ¿no? La variación geolectal del español, por ejemplo, ¿no? Si eso se manifiesta, si no. Y esos estudios que hay hablan de carencias, ¿no? Porque un material pues, puede ser un buen complemento, puede dar una seguridad al alumno, el hecho de tener una estructura donde tienen unas listas de palabras, donde tienen una serie de contenidos, ¿no? Pero la cuestión es si podemos basar totalmente ese proceso de Spanska-Stick-Trier, por ejemplo, en ese material. El profesor, yo pienso que tiene mucho más que hacer, ¿no? Pero para eso también necesitamos tener una amplitud, ¿no? Sí. Yo quiero conectar esto también no solamente con los libros. O sea, tenemos, Anika lo comentaba esta mañana, tenemos a nuestra disposición la posibilidad de romper con los límites que tenemos en el aula física a través de Internet. Internet, bueno, el mundo está ahí, ¿no? Vale. 5 minutos. Bueno, yo quería simplemente decir que a mí me parece que sí hay una serie de criterios o de objetivos mínimos que cumplir, más o menos claramente expresados, pero más o menos coinciden todo, ¿no? En tal nivel pues hay que llegar a este tipo de conversación, a este tipo de léxico. Quiero decir también que, por otra parte, en un sistema educativo como el de España, donde todo está perfectamente decidido o desde arriba, no por eso los resultados son mejores. O sea, yo no sé hasta qué punto esa libertad de acción del profesor es solo un inconveniente. A mí me parece que da mucho más juego. También lo que yo quiero decir es que, independientemente de todo esto, no tenemos que olvidar que estamos hablando de una enseñanza, de una asignatura optativa en la que un tonåring, una persona de entre 12 y 16, 18 años, estudia teóricamente, voluntariamente, pero es mentira. Va a una escuela obligatoria donde tiene que elegir algo y elige, da la casualidad de que es esa asignatura que resulta que está de moda, porque el Barça ganó ayer. Entonces, y eso lo hace durante 2 horas a la semana, 3 quizás, no sé. Yo creo que no le podemos pedir peras al olmo con esa premisa. Eso es lo que me parece, ¿no? Con eso no quiero decir que nos contentemos con eso, sino que yo la discusión me gustaría algún día hacerla más en el plano político. Esto es una discusión política, hacen falta recursos, hace falta otro tipo de educación desde abajo. Hace falta, sí, me parece que uno esté orgulloso de su cultura, por supuesto. No sé si eso, creo que sí, que ayuda también. Pero bueno, son otros temas y hay gente que levantaba la mano y yo no quiero... Yo también quería decir solo, porque tiene que ver con lo que dice Fernando, estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, y la intervención de Anika me ha animado un poco a decir, bueno, entre todos podríamos pensar eso de levantar la voz, ¿en qué consiste? Porque
oigo tu propuesta, o bueno, investigar en el aula, la formación del profesorado, el que dejemos de ser seres solitarios, es decir, colaborar. Y entonces yo digo, ¿cómo se hace esto? Simplemente eso. Soy María América, trabajo en el ABF de Estocolmo con adultos. Bueno, rescatando las palabras de la compañera, de la profesora que trabaja en Rinkeby y también de una de las disertantes, pienso que tendríamos que hacer una propuesta de proyecto para que el Ministerio de Educación pueda tener una visión clara de lo que somos muchos maestros que estamos dictando la materia de español. Y también puedo decir, también una de las disertantes mostró una estadística que sí está creciendo en el alumnado que tiene esa motivación, esa inquietud de aprender el idioma español. Entonces tenemos una visión clara de lo que ha crecido, lo que los alumnos necesitan y quieren y desean aprender. Entonces yo propongo que se haría una propuesta de proyecto y bueno, con todas las estrategias que tenemos, que trabajamos y hacerlo de una mejor manera. Creo que somos muchos para hacerlo y nos alimentamos teniendo esa coherencia participativa entre nosotras. ¿Quién era? Ay, sí, perdón. Me llamo Sara y quisiera referirme principalmente a lo que acá la colega de Rinkeby dijo denantes, y fue en base a de que sabemos todos de antemano que acá nosotros le damos un estatus bastante importante al idioma español, pero es muy conveniente que como nosotros vivimos en Suecia, nos basamos en las reglas suecas, también podríamos pedirle al Ministerio o a los jefes máximos que también le dieran ese énfasis de importancia al idioma español, haciéndolo como un idioma obligatorio. Porque muchos de nuestros alumnos que llegan allá al Språkval, a la elección, son dos tipos de alumnos los que llegan. Un grupo de alumnos que llegan porque tienen las ganas de saber más, son bastante ambiciosos y quieren saber más y piden que el profesor se esmere en darle más trabajo, como también encontramos un grupo de alumnos que llegan amablemente al idioma español, pero solamente creen que sentándose en la sala de clase, no haciendo nada, y también se van a aburrir porque son 55 minutos, por lo tanto podrán estar callados 15 minutos, pero los otros, el resto, van a estar tirándose papelitos o bien, qué sé yo. De tal manera de que, porque ellos no tienen en absoluto ningún interés en el idioma, sino que tienen solamente el interés de obtener el puntaje suficiente para poder ingresar al gimnasio, que es la etapa próxima, y poder elegir un buen programa. Entonces, ¿cuál sería la solución que nosotros podríamos implantar, pidiéndole amablemente, obviamente, a todos nuestros jefes de que el idioma español pase a ser obligatorio? ¿Con qué finalidad? De que el profesor normalmente cuando trabaja solo no tiene muy buenos resultados. El profesor, pienso yo, de que tiene que trabajar, como decía antes acá la señora, de que así es un triángulo o es una mesa redonda de 3 patas, digo yo, que es, trabaja el profesor, trabaja el alumno y trabaja con la ayuda de los padres. Nadie dice que los padres le vayan a enseñar español, ni mucho menos, sino que vaya a exigirle un poco al alumno diciéndole, coloca un poco de interés cuando vayas a la clase de español. Entonces ahí serían las 3 patas. Y para eso también tenemos que ayudarnos con cambiar un poco el criterio que tienen muchos de nuestros rectores, que también lo toman como un idioma de vacaciones. Hemos llegado al final. Yo solo, porque como soy el moderador, pues, bueno, que yo no estoy seguro que una enseñanza de una materia obligatoria necesariamente tenga que ser mejor que una optativa. Es una pregunta, ¿vale? Bueno, lamentablemente tenemos que cortar aquí porque dentro de 10 minutos sigue el programa con la última ponencia, que es específica para lengua materna. Por supuesto, todos estáis invitados y espero que os quedéis, pero os digo, es específica sobre la situación de lengua materna y va a ser en sueco y en español, porque Mats Wennerholm no habla español. Gloria Castilla sí, ¿vale? Entonces va a ser un poquito entre los dos combinada. Y bueno, entonces, si alguien
que no tiene específicamente lengua materna quiere dar la jornada por terminada, pues por supuesto estáis en vuestro derecho. Si es así, mañana a partir de las 9 estamos aquí con el café y a las 9:30 seguimos con los talleres. No os vayáis si no queréis. Gracias a Ánica, Fernando, a Juanma y a Carmen.